Queremos agradecer a los medios de comunicación a través de la gentileza de ustedes, comunicar a la opinión pública, al pueblo boliviano, acerca de nuestra profunda preocupación en torno a los hechos de tránsito con saldo de decenas de personas fallecidas y heridas en los últimos días en nuestro país. Nos referimos al accidente de Chayapata, el accidente en Tarija, el accidente en la ruta Copacabana. Hoy día otro accidente. Se han hecho demasiado recurrentes estos hechos. Promedialmente los hechos de tránsito han representado, en cuanto a la cuantificación global de hechos de violencia a nivel nacional, el 30% de los hechos de violencia. Es decir, 3 de cada 10 hechos de violencia que se producen en el país corresponden a hechos de tránsito que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría y porcentaje de los casos, responden a fallas humanas, sea negligencia, sea impericia, sea peligrosidad en la conducción, que hacen responsables directos a los conductores. En ese sentido, siendo este un fenómeno además mundial, el creciente número de hechos de violencia que se originan en los caminos, en las carreteras, tanto en la jurisdicción urbana como en las rutas interdepartamentales, interprovinciales, rutas internacionales, es que vamos a aplicar un plan integral que nos permita reducir significativamente la estadística de hechos de violencia. Esta estrategia sabemos que es difícil llevarla adelante porque tenemos que enfrentarnos muchas veces con sectores que son reaccionarios a incorporar algunos cambios, pero esto requiere una consensuación, primero con otras entidades a nivel del gobierno nacional, segundo con las entidades subnacionales que tienen que involucrarse de manera mucho más significativa en la adopción y medidas preventivas para reducir los hechos de violencia, los hechos de tránsito. Tercero, el transporte. Sin la participación del transporte público en sus diferentes modalidades organizativas, es imposible llevar adelante una estrategia positiva. Y lógicamente el conjunto de la población, el sistema educativo, los medios de comunicación es un tema que debe movilizar a los diferentes actores a nivel nacional. Nuestra estrategia la estamos formulando técnicamente en un anteproyecto de ley que será consensuado de manera inmediata en función de un cronograma de trabajo que ha formulado el Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Este anteproyecto de ley contempla una serie de medidas preventivas en el ámbito de la educación vial, pero también en la modificación de las condiciones ambientales a efectos de lograr que las condiciones técnicas de desplazamiento de los vehículos y del transporte nos permitan tener un contexto mucho más favorable en función de neutralizar los factores que activan los hechos de tránsito, los accidentes, las muertes, los heridos en las rutas, en las calles, en las carreteras. Estas modificaciones ambientales fundamentalmente se refieren a la introducción de una serie de dispositivos tecnológicos. Ya el año 2013, en enero del año 2013, habíamos registrado un incremento significativo en la estadística de criminalidad que tenía su origen en hechos de tránsito. Incorporamos a raíz de esto un sistema de GPS y de monitoreo. Instalamos centros
rotores de monitoreo en todas las terminales de buses del transporte interdepartamental. Y paulatinamente, con el paso de los años, la mayoría de las empresas de transporte público se resisten a utilizar y aplicar el sistema de GPS, pese a que en su momento sirvió para reducir drásticamente las estadísticas de hechos de tránsito. Ahora no solamente vamos a retomar esta iniciativa de los GPS, sino vamos a adoptar otras medidas tecnológicas complementarias. Por ejemplo, la instalación de arcos detectores de velocidad, radares. En el transporte urbano, el sistema de fotomultas, que es técnico, científico, que responde a procedimientos virtuales. Asimismo, en las rutas interdepartamentales, además del sistema de GPS, otras medidas como la obligatoriedad en un plazo razonable que será concertado con los propietarios del cercamiento de predios que colindan con rutas interdepartamentales, dado que el desplazamiento de animales también es un factor que provoca accidentes. Vamos a incorporar el sistema de otros sistemas de patrullaje que sean mucho más intensivos por parte de la Policía Nacional. Vamos a constituir en las estaciones policiales integrales algunas áreas que permitan darle mucho más énfasis a este tipo de trabajo. Vamos a hacer ajustes institucionales también en la estructura del Viceministerio de Seguridad Ciudadana a fin de contar con un dispositivo institucional que garantice el cumplimiento de estas políticas y estrategias. Los detalles los va a exponer el viceministro Wilfredo Chávez. Buenas tardes a todas y a todos. Dar la bienvenida a esta conferencia de prensa que, como ha explicado el compañero ministro, tiene por objeto hacer conocer ya la parte normativa de este anteproyecto que le hemos llamado de seguridad vial, ley de seguridad vial. En primer lugar, tenemos que indicar, para poner en contexto, que contamos a la fecha con disposiciones legales dispersas, o en todo caso que han cumplido un ciclo de vida, como nuestro Código de Tránsito de 1973 y el reglamento de 1978. Estamos hablando de más de 45 años de vigencia de este código. En segundo lugar, que el año pasado, la gestión pasada, por instrucción justamente del compañero ministro, la Cumbre de Seguridad Ciudadana ha tenido como objeto tratar el tema de la seguridad vial, por la trascendencia, por la importancia que tiene esto. Como consecuencia de que cumplíamos el 4º año de ejecución del Plan Nacional de Seguridad Vial, que entró en vigencia en 2014, y correspondía evaluar ese plan, y correspondía también volver a poner la temática por la importancia que ha explicado nuestro ministro. Sobre esa base quiero empezar a desarrollar cuál es el panorama previo y posterior al Plan Nacional. En la primera lámina ustedes pueden ver, por favor, que antes del Plan Nacional de Seguridad Vial, Bolivia ocupaba un segundo lugar, infeliz segundo lugar en América del Sur con relación a hechos de tránsito, muy cerca del primer lugar, con un 23.2% de personas fallecidas sobre 100.000 habitantes en las regiones de Sudamérica. La fuente es la OMS. Ahora bien, esta mortalidad, con la aplicación de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial al año 2016, ha rebajado a un 15.5%, es decir, hemos ido al 4º lugar, si se va a números, pero hemos bajado 9 puntos con relación a la región. Es un dato significativo e importante del Plan Nacional de Seguridad Vial, que al momento está siendo objeto de evaluación de calidad y de cuantitativo y cualitativo dentro del Ministerio. Asimismo, vemos los hechos de tránsito, como bien lo explicaba nuestro ministro. Al año 2013 se han registrado en total, viendo la ascendiente, 17.204 hechos de tránsito,
la tendencia era de subida. El 2008 13.309, el 2009 12.934, el 2010 13.633, el 2011 15.077, el 2012 18.600 y finalmente el 2013 17.204, es decir, una tendencia ascendente, y por eso las medidas han sido urgentes y efectivas, como estamos viendo ahora. En cuanto al número de personas fallecidas, podemos indicar que a la vigencia del plan teníamos 1.848 personas que habían perdido la vida en la gestión 2013, y decreciendo 1.783 el 2012, el 2011 1.335, y el 2008, que es la línea base, 1.248 personas habían perdido la vida en nuestro país. Ahora, es otro dato importante que hay que tomar en cuenta, el crecimiento del parque automotor dentro de nuestro país. Según datos registrados del INE, a los que hemos accedido, ha habido un crecimiento sustancial de casi 4 veces más del parque automotor a nivel nacional. El año 2012 contábamos con 1.206.751 vehículos dentro de nuestro país. A la fecha, el año 2017, se han registrado 1.800.354 vehículos. Si tomamos en cuenta, hemos crecido en 593.000 vehículos del 2012 al 2017, a un promedio de 100.000 vehículos por año. Asimismo, hemos hecho un desglose en el estudio interno que se ha hecho para plantear la norma de qué vehículos y a qué corresponde cada tipo de vehículo, a particulares, públicos, oficiales y otros. Los vehículos públicos, que son el segundo ítem que ustedes pueden ver, registraron en el 2012 90.237 y en el 2017 97.016. Si vemos esa comparación, lo que más ha crecido no son los vehículos de transporte público, son los transportes de vehículo particular, que es el primer ítem. Hemos crecido de 1.096.000 a 1.670.000. Es el grueso entonces del fenómeno que se ha suscitado con el crecimiento del parque automotor, y en todo caso nuestro plan ha sido diseñado justamente para encarar esta dinámica de crecimiento del parque automotor y en consecuencia la posibilidad de existencia también de hechos de tránsito subsecuentes. Si comparamos el número de personas que han perdido la vida y que han resultado heridas antes del plan y después del plan, tenemos una línea que divide, ustedes pueden ver allá por gestiones. El año 2013 estábamos con un número de 17.204 personas heridas, y el año 2017 con 9.707, casi la mitad, con el plan de seguridad vial. En cuanto a las personas fallecidas, habíamos mencionado el dato de 1.848 personas en el 2013, y la última gestión tenemos un reporte de 1.002 personas, que puede tener un cociente variable, porque hay muchas personas luego del hecho de tránsito llegan a fallecer. En consecuencia, hay un pequeño cociente que podría subir el dato, pero no significativamente. Estamos hablando de un 30% de reducción como efecto de la aplicación del Plan Nacional de Seguridad Vial. Sobre esa base se han detectado 5 problemas ya en la aplicación misma del plan, para mejorar justamente y como resultado tener esta norma, que es primero la dificultad y vacíos en la aplicación normativa. Es decir, tenemos una norma muy antigua para una realidad que es totalmente distinta casi 50 años después. En segundo lugar, las debilidades en sistemas de seguridad de las vías urbano y rural, en diferentes motivos, en diferentes expresiones, sea señalética, sea vía, ancho de vía, varias situaciones que dificultan y debilitan el sistema de seguridad. En tercer lugar, la falta de cultura y educación vial en la población, que es un tema de corresponsabilidad. Esto es seguridad ciudadana, donde todos somos corresponsables también de nuestra seguridad. Y en el circuito que participan en el hecho de tránsito, conductor, peatón y la misma condición, ha faltado educación vial, y es un tema que vamos a explicar, va a entrar también adelante en la currícula. Débil sistema de información vial y vigilancia para la toma de decisiones. Este tema también ha sido considerado como un problema que ha denotado la ejecución de nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial. Y la limitada respuesta a víctimas de accidentes de tránsito, por diferentes motivos, ya sea por la falta de conexión de las autoridades que tenemos que ver con la reacción inmediata ante el fenómeno o al hecho de tránsito, pues también la ley está considerando o va a considerar la solución de estas dificultades o problemas que acabo de describir. Es un contexto general sobre el que planteamos por eso esta norma, esta nueva ley, anteproyecto de ley de seguridad vial, que me voy a pasar rápidamente a
detallar solamente las características más importantes y sobresalientes del proyecto de ley. En primer lugar, estamos incorporando dispositivos de seguridad para el uso o la permanencia en vehículos de automotores, como el uso de cascos en motocicletas y bicicletas, que no estaba regulado por el anterior sistema. Igualmente esto se va a aplicar a cuadratracks y otros, cualquier tipo de vehículo de transporte o de uso similar, incluidas las bicicletas. El uso de sistemas de retención para niños igualmente es un sistema internacionalmente ya adecuado. Quiero hacer acá una digresión. Este trabajo se ha realizado internamente por parte del Ministerio de Gobierno y ha recibido un apoyo tan importante a la cooperación internacional para que se dé este hecho por parte particularmente de la CAF y del BID. Entonces tenemos hemos tomado recomendaciones de la cooperación y la comunidad internacional, y este es también un tema que tiene que ver en este caso con los elementos de detención infantil hasta niños de 4 años de edad. Va a ser obligatorio en la ley tener el dispositivo que se usa a nivel internacional también en el uso público, el transporte público de pasajeros. La prohibición absoluta del uso de teléfonos móviles o celulares cuando se encuentra conduciendo a la persona, para cualquier tipo de emergencia. Para eso vamos a tener, como decía nuestro ministro, los dispositivos que detecten y permitan la aplicación de la sanción respectiva al conductor que esté dedicando su atención a otra cosa que no sea el conducir el vehículo. Se está regulando asimismo el transporte escolar para dar tranquilidad a los padres y madres de familia. Asimismo, se va a regular la identificación de esto, el uso de los dispositivos necesarios en caso de emergencias, las salidas, la señalética interna dentro del vehículo, a objeto de que no exista ningún tipo de problemas, los botiquines, uso de cinturones y otros más dentro del vehículo de transporte automotor. Un dato realmente importante que esperemos ser que consolide el sistema es el uso de la tecnología vial preventiva. Como lo ha explicado nuestro ministro hace un momento atrás, nosotros vamos a aplicar un sistema integrado para que funcione, primero para que el conductor y el ciudadano sean informados y no caigan en hechos de tránsito. En segundo lugar, preventivamente se va a contar para el control de velocidades un sistema de fotomultas que se conoce a nivel internacional, regulado obviamente por el Ministerio. En segundo lugar, estas fotomultas, ese sistema de fotomultas, como se va a aplicar con la más alta tecnología a objeto de que quien infrinja la norma inmediatamente deba recibir la notificación y luego la sanción si corresponde el caso al infractor. También se va a reforzar las estaciones policiales de seguridad vial. Hemos pensado y se ha visto que la atención inmediata en el hecho de tránsito tiene una hora realmente de oro en la cual debe atenderse a la víctima en el hecho de tránsito. En consecuencia, se ha planteado que en tramos carreteros que tienen varias horas, cada hora hay aproximadamente un centro, una EPI dedicada a seguridad vial que pueda atender con ambulancia rápidamente si ocurre el hecho de tránsito, y en esa hora inicial y la más importante se pueda atender a la persona que haya sufrido o esté accidentada en estos hechos. Finalmente, se va a gradualmente incorporar los actos detectores de velocidad. Son arcos que se dan para que la gente rebaje simplemente la velocidad como un sistema, digamos, importante en ciudades donde tenemos carreteras o autopistas que tienen inclusive una velocidad determinada, máximo 80 kilómetros, pero que los conductores infringen dichas velocidades desconociendo y además poniendo en peligro a los participantes, a los ocupantes y ellos mismos su seguridad personal. Se va a poner a nivel legislativo, ya que antes solo estaba a nivel de decreto supremo, la obligación del sistema de posición global del GPS en vehículos de transporte automotor interdepartamental. ¿Por qué? Es una causa que recurrentemente este año nos ha llamado la atención, y el año anterior tenemos un proyecto que ha empezado como piloto, pero que infelizmente por el rango normativo que tenía y por dificultades que han existido en su momento no ha tenido continuidad. Ahora estamos poniendo a nivel de ley, en consecuencia, el carácter de vinculación y obligatoriedad que tiene este dispositivo, que nos va a permitir ver en tiempo real dónde se encuentra el vehículo, a qué velocidad está yendo y por tanto controlar la velocidad y en todo caso la rutina que tenga el vehículo. Hay vehículos que cumplen en su tiempo la rutina, pero se quedan estacionados un buen tiempo en un lugar u otro y después corren para llegar en su hora, y eso es realmente un peligro.
Como otro elemento, estamos incorporando la educación vial dentro de la currícula educativa de manera agresiva, de manera concertada con el Ministerio del Ramo y con las instituciones que participen. Se va a tener 3 subsistemas en esta temática: el subsistema de educación regular, que es lo que llevamos en los colegios básicamente, en el subsistema de educación alternativa y especial, y finalmente en el sistema de educación superior. Es decir, en los 3 niveles que reconoce nuestra educación va a ingresar el sistema de educación vial dentro de la currícula educativa. Otra novedad que tiene el proyecto de ley es el registro o base de datos de personas infractoras a objeto de un acceso rápido y tomar decisiones en su momento cuando se suscite la infracción o el hecho de tránsito. Este sistema va a obviamente integrarse lo que es el registro general que va a haber en el BOL 110 y aparte los registros que tiene la Policía Boliviana ya en antecedente y que manejamos como Ministerio de Gobierno en el CGLIC y los sistemas de identificación que trabajamos nosotros. Entonces también vamos a coordinar esto con otros datos que puede tener la ANH o los gobiernos autónomos municipales conforme a reglamentación. Asimismo, otro dato que nos ha generado muchos problemas son los animales en vía pública. La ley está previendo que se considere el cerramiento o cercamiento obligatorio de los predios que tienen conexión con carreteras interdepartamentales o inclusive de curso internacional. Por la velocidad que se aplica, se constituyen en graves elementos que pueden dañar irreversiblemente en un hecho de tránsito, el rebaño o el paso o la falta de señalización. Entonces queremos evitar esto señalando y cercando esos lugares a objeto que de manera obligatoria los propietarios ya no permitan el tránsito de su ganado en lugares de este tipo de carreteras. En su caso hay pasos especiales y horarios especiales para que se dé esta situación. Tenemos un cronograma que hemos hecho de socialización de anteproyecto de ley de seguridad vial. Tómese en cuenta que estamos coordinando a nivel interno del gobierno, pero también tenemos tenemos que tener reuniones con diferentes entidades que no son parte del gobierno. Para ello, el cronograma va a tener en este mes y el siguiente mes un programa de socialización, sistematización y validación permanente con la firma de acuerdos, convenios, previa a la explicación que hay del proyecto de ley y seguramente los aportes que vamos a recibir de los sectores a objeto de perfeccionar, ya que este es un anteproyecto de ley. Van a participar obviamente la Policía Boliviana, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, las entidades territoriales autónomas, es decir, gobernaciones y alcaldías, la FAM, la Cámara del Automotor Boliviana, la CONGABOL, en cuanto a el ganado, las juntas vecinales, el sector transportista, y también vamos a, después de reunirnos con todos ellos y consensuar el proyecto, la sistematización de las sugerencias y finalmente la validación a objeto de que el proyecto pase definitivamente a la Asamblea Legislativa por los conductos regulares que tiene dentro del Poder Ejecutivo. En consecuencia, ha sido una consigna el año pasado del compañero ministro justamente que este tema sea el tema central de la cumbre. Ministro, hemos querido cumplir el mandato que nos ha dado la gestión pasada, lo hemos hecho con trabajo. Estamos en una etapa ahora de socialización de este proyecto de ley y queremos hacer notar, no es un tema de coyuntura. Hemos trabajado todo el año en este proyecto de ley y actualmente ha coincidido que estén estos hechos de tránsito que infelizmente ahora se han dado a conocer los últimos días, pero el trabajo se ha hecho todo el año y queremos que se tome también en cuenta este elemento de parte del Ministerio de Gobierno. Esos son los puntos básicamente, compañero. Gracias. Gracias. Ministro, respecto al tema del relleno sanitario de Alpacoma, ¿se ha previsto tal vez la policía llegar a desarrollar, intervenir ese sector que ya está generando alerta en el departamento? Pues claro, es un tema... El proyecto de ley a la asamblea, el proyecto de ley. Nosotros esperamos que hasta mediados de marzo se cumpla todo el trabajo de socialización y de concertación con las diferentes entidades y sectores involucrados y inmediatamente luego se ha remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dada su necesidad y emergencia estratégica. Respecto del tema de Alpacoma, no es un tema policial, ¿no es cierto? En primer lugar. Es un tema que alarma a la población, es un tema que lo estamos viendo frente a nuestras casas, en cada esquina, en cada calle, es realmente alarmante.
pero no es un tema que se resuelve con la policía. Es decir, quien pretenda que mandemos policías a gasificar a la gente de Alpacoma está absolutamente equivocado. No nos podemos gasificar un día a la población y va a salir al día siguiente, y va a volver a salir luego, y va a resistir luego. No somos aprendices tampoco en esto. Cuando hay poblaciones locales involucradas, obviamente la resistencia es organizada, ¿no es cierto? Y decir que el Ministerio de Gobierno resuelva, si quieren, nosotros intervenimos. Intervenimos convocando a las partes. Ahora están reunidos, estamos esperando que lleguen a acuerdos. Pero aquí hay que resolver una serie de elementos técnicos. Hay un vertedero en gradiente, en una zona de fragilidad ecológica. Seguramente tendrán que proporcionarnos un informe técnico las instancias competentes autónomas municipales, ¿no es cierto? Segundo, yo entiendo que de parte de la gente de Alpacoma lo que se está pidiendo es una respuesta estructural y la constitución de vertederos alternativos, porque ese vertedero está prácticamente colapsando. Entonces ese es un tema que lo tienen que resolver los alcaldes, sus instancias técnicas, y tienen que tomar decisiones inmediatas en función de la salubridad del medio ambiente, del tremendo peligro en el que se encuentra la población paceña. Ahora, si se trata de que nosotros mediemos, ningún problema, los convocamos inmediatamente, mediamos en el asunto. Pero pretender que los policías vayan a perseguir gente para resolver el tema de la basura, eso sí que es un despropósito. Ministro, en el tema ANAPOL, por favor, se confirma de que la policía queda fuera en el proceso de admisión para el ingreso de ANAPOL. Y en la segunda consulta, por favor, ¿cuándo ya se estaría lanzando la convocatoria y qué papel jugaría la Defensoría del Pueblo y la Universidad, la UMSA, ¿no? Bueno, en realidad no es que... Es decir, la policía estaba a cargo de la contratación de empresas, estaba a cargo de desarrollar el procedimiento que garantice que de manera independiente empresas, qué sé yo, lleven adelante esta prueba. La policía participaba en la contratación de los médicos, la policía participaba directamente en la recepción de la prueba física, y lamentablemente este fraude gigantesco que se ha montado en torno a la ANAPOL y a la ESVAPOL, pues ha hecho fracasar ese procedimiento. Se ha diseñado otro procedimiento que lo hemos terminado de ajustar precisamente y va a ser recogido en una resolución suprema. Ese procedimiento permite la intervención de universidades del sistema público o del sistema privado que puedan participar en la recepción de la prueba psicotécnica y la prueba de conocimientos. Se ha establecido que con relación a la prueba física se lo podrá hacer vía INSEF o alternativamente se lo podrá hacer a través de la Escuela de Garras, que es una escuela internacional con prestigio internacional. Y en el caso de el examen de salud, que el Ministerio de Salud sea el encargado de hacer la contratación de los médicos que puedan recepcionar la prueba médica. Asimismo, se ha establecido que del banco de datos una comisión de evaluación de conocimientos va a seleccionar un número X de preguntas, lo hará 2 horas antes de la recepción de la prueba. Una vez realizada la prueba, a través de un sistema de escáner tendrá que hacerse la calificación en computadora e inmediatamente después publicar los resultados para evitar cualquier tipo de manipulación o contaminación del procedimiento. Estábamos debatiendo anoche precisamente si hay la posibilidad también de que el postulante, en cuanto a la prueba de conocimientos por lo menos se refiere, tenga una copia del documento, ¿no es cierto? Una copia del documento que le permita realizar su propio control. Entonces, ese procedimiento, estos elementos, ya los hemos terminado de acordar con la Policía Nacional. La policía va a cumplir una tarea administrativa. Ellos tienen que canalizar los recursos para que las entidades mencionadas procedan a las contrataciones.
hemos presentado el proyecto de resolución suprema y en función de su aprobación presentaremos luego un cronograma en la presente semana sin afectar el año lectivo, como hemos dicho antes, sin hacer ningún cobro de inscripciones adicionales a los postulantes e incorporando como veedores, puede ser el defensor del pueblo, el viceministerio de Transparencia Institucional también puede ser un veedor. Ministro, por en favor. En el mismo caso, por favor, de la ANAPOL, el Ministerio Público ya ha ampliado la investigación de manera formal contra los delegados de algunos ministerios, cuál está el Ministerio de Gobierno. ¿Qué ha pasado con esa delegada o delegado de este ministerio? ¿Sigue en el cargo? ¿Se lo va a destituir? No, ya lo hemos destituido, ya lo estamos procesando para tranquilidad suya. Y quien ha tomado la iniciativa de destituir y procesar a una persona que debería supervigilar ha sido el ministro de Gobierno que habla. ¿No es cierto? Llevo muchos años en el cargo y creo que soy uno de los ministros que más drasticidad ha demostrado para actuar frente a irregularidades. Ahora no son pues los funcionarios de ministerios los que han contratado empresas, los que han elaborado exámenes, los que han calificado, nada de eso, pero evidentemente debería haber una tarea de vigilancia, ¿no es cierto? Y por esa razón nosotros mismos hemos sido los que hemos aperturado esa causa. Ministro, en el caso de Santa Cruz de la Manada, por favor, uno de los imputados ha pedido ir a juicio abreviado. ¿De qué manera ayudará en el esclarecimiento de esa violación a esa joven, ese procedimiento abreviado? Y una madre de otro imputado está denunciando diferentes tipos de presiones, incluso económicas. Tiene derecho cualquier persona en cualquier etapa de substanciación de un proceso penal a acudir a un proceso abreviado. La definición corresponde al Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente que conoce el caso. El procedimiento abreviado es asumir responsabilidad, confesar la comisión de alguna de las tipologías delictivas que forman parte de la acusación a los imputados y al mismo tiempo colaborar con la información, con los testimonios que permitan agilizar las investigaciones y establecer las responsabilidades. Así es que si hay una persona que está acudiendo a la vía del procedimiento abreviado, es de potestad del Ministerio Público poder considerar, valorar los elementos y establecer si procede o no, o para qué tipologías procede. Pero si coadyuva en el esclarecimiento de los hechos, pues es un procedimiento bienvenido. ¿Tiene conocimiento de algunas presiones usted, ministro, en ese caso? Sí, que han sido denunciadas por la madre de la víctima, que ha señalado de que sospecha de que hay factores de presión económica que ponen en riesgo la imparcialidad de la substanciación del proceso, y precisamente por esa razón es que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia estamos acompañando, coadyuvando, monitoreando la aplicación del proceso. En el momento que detectemos una irregularidad, lo primero que haremos es ponerla a conocimiento público. Ministro, elecciones primarias, por favor, ¿cuántos efectivos se van a desplegar para este domingo a nivel nacional? Por favor. Se va a informar oportunamente. Precisamente ahora tenemos una reunión de gabinete a las 5 de la tarde y después de la reunión de gabinete vamos a estudiar el plan de seguridad que ha trabajado el Viceministerio de Régimen Interior en coordinación con la Policía Nacional. Contempla inicialmente una movilización de un promedio de 2.000 efectivos en los casos de Santa Cruz y La Paz, y un número menor en otros departamentos del interior. Pero reitero, vamos a comunicar el número de efectivos y las características de este plan, que no contempla tampoco previsiones extraordinarias. Si bien algunos anuncios dicen que van a impedir, que van a interferir, qué sé yo, con la realización de las elecciones primarias, seguramente son gente que tendrá la posibilidad de actuar en el marco de la racionalidad. Cualquiera puede protestar mientras no altere el orden público
y no transgreda la normativa específica. No consideramos que vayamos a llegar a este extremo, sin embargo, haremos conocer el plan. Ministro, ¿qué información se tiene, por favor, en torno a lo que realmente sucedió en Chonchocoro? ¿Qué va a pasar ahora con este señor Justiniano? Su familia asegura que temen por su vida y están pidiendo su traslado. ¿Qué decisión se tiene al respecto, por favor? Nosotros no tenemos ningún problema en atender esa solicitud de traslado porque hipotéticamente se trataría de personas vinculadas a esta lucha de grupos de poder en Chonchocoro que involucraban a un grupo liderado por Hardy Gómez y el otro grupo de el denominado OTI que arrastraban rencillas, pugnas, contradicciones antes de ser reducidos en los centros penitenciarios. Precisamente sus contradicciones tenían que ver con el control de la criminalidad que desarrollaban en Santa Cruz. Esto en todo caso continúa en investigación. Eso está también en investigación. Muchas gracias.